Comunicacionismo filosófico. Otro tipo de ateísmo. La comunicación en interacción y la comunicabilidad de las cosas con otras cosas es el arge real, es el verdadero logos real, no es el ser ni la palabra ni el verbo. El verdadero logos o arge está vinculado a la interacción comunicativa del entorno. La comunicación interaccional comunica al ser qué es lo que es y se es en comunicación. El verbo, el ser, la palabra, lo bello, lo lógico, los muchos mundos o lo bueno son herramientas de la comunicación interactiva en grado sumo y ahí el verdadero logos o arge. La comunicación en interacción de las cosas nos comunican que son, no es que Dios es, sino que la comunicación interactiva entre cosas o seres o objetos o esencias o sustancias. Sea así, la comunicación interactiva de la realidad es más grande que Dios, por eso Dios es la palabra, el ser, el verbo y la lógica, pero no es comunicado ni es comunicador, por eso Dios no existe ni es en la realidad porque no logra la comunicación interactiva con las palabras, con las cosas que son. En cambio, la comunicación interactiva logra coger todas las realidad y realidades alternas de todo tipo, por eso Dios filosófico no existe ni es ni puede ser comunicado ni comunicador de nada, por ser negación comunicacional de todo lo que se es. Desaparece el concepto Dios es la comunicación de lo que no se es. De Dios no se puede comunicar nada ya que no es un vaso comunicante, no actúa ni interá en la realidad. Los vasos comunicantes se rompen en millones, así la deidad o deidades no son comunicables entre los vasos. La comunicación interactiva es la verdad metafísica de las cosas. La lógica, la verdad, la mente, la idea, la descripción, el deseo, el anhelo, el amor, la virtud, la ética, la matemática, el cálculo, la realidad, la moral y la razón son partes de la comunicabilidad conceptual interactiva con el entorno de metafísica comunicacional, así que tampoco pertenecen a ningún dios filosófico o deidad comunicativa o no comunicativa sin ninguna interacción comunicativa. De Dios no se puede decir que sea todo, es el no ser del vaso comunicativo, es la nada absoluta comunicada sin ella comunicarse. Sea así, Dios como concepto es la nada absolutizada en una simple palabra o verbo o ser, y luego me dicen que no puedo hablar de la nada y que hable sobre unas herramientas de la comunicación interaccional como si fueran un Dios. Me río y lloro de pena. La comunicación indica al ser lo que fue, lo que es y lo que será. Es esa interacción comunicativa donde el sujeto se reconoce a sí mismo y comunica que se reconoce como ente o ser vivo. Es cuando dicen yo soy, tú eres, él es, yo fui, tú fuiste, él fue y yo seré, tú serás, él será. Comunicando e interando consigo mismo comunica que él es él y que se reconoce a sí mismo comunicando lo que se es en interacción con lo que ve, siente, degusta, imagina, toca y palpa, y lo sigue comunicando a través de la escritura de los fonemas sonoros de las múltiples palabras para que la comunicación siga, pero sin saber qué era, es y será siempre el logos griego y las causas primeras o primera causa y el arge. La comunicabilidad interactiva en varios tipos de comunicación: por sobre, por encima, por debajo, por un lado y por el otro de la realidad. Toda comunicación comunicable en vasos completos comunicativos. Todo lo lógicamente comunicable de la cosa es la cosa y se rebate la cosa a través de otras perspectivas comunicacionales de las palabras y los verbos que describían la cosa que se comunicaba de cierta forma, añadiendo más palabras comunicacionales sobre el ser o cosa, ampliando o disminuyendo el horizonte de la comunicación de la cosa o ser en su interacción comunicativa con entorno real o de la realidad como conjunto de todos los existentes interaccionales comunicativos. Dios concepto no dice nada, no comunica nada y además es adornado de todo ser de lo que se es como vacío ontológico y metafísico de la interacción comunicativa del lenguaje humano. Sea un Dios de los huecos trochos o vacíos epistémicos, nihilizando la comunicabilidad interactiva en la realidad. Y yo lo afirmó así: Dios es el no ser de las cosas comunicadas a través de las cosas que realmente son cosas. Dios ni existe en la realidad ni en la mente de aquellas personas que dicen ser vasos comunicacionales de ese concepto vacío, un significante como esencia trascendental vacío de significado. Dios es la nada o el Dios de los huecos del ser, así siendo el Dios filosófico o el teológico esclavo de la comunicación de los huecos trochos de las palabras ambiguas que sirven para comunicarse y la comunicación interactiva. La filosofía es esclava de la teología y la teología y Dios mismo son esclavos de la comunicación porque desde la comunicación se le otorga esencia al ser, a la palabra dada y al verbo. La comunicabilidad es la razón suficiente. Dios no explica nada ni es nada, solo es un concepto vacío de un significante sin significado concreto, un vaso comunicante que no comunica nada ni es idea de nada, y la comunicación interactiva es compuesta de todo y es un componente que da al significante su significado concreto y diverso, es inmutable e impasible, es el verdadero logos, la primera causa, la causa incausada, el motor inmóvil de Aristóteles. De aquí no intento ligarlo a la palabra o al verbo o al ser como ente trascendental o falso logos llamado Dios filosófico del teísmo clásico a través de los ilemorfismos aristotélicos de materia y forma, una mentira tramposa del lenguaje cambiando la materia sustancial del contenido por las esencias que contienen en las palabras, trascendiendo la sustancia al ser o al ente como abstracto, cuando es erróneo. La comunicación interaccional hace que las cosas se muevan en el acto, que es lo que una cosa es en interacción comunicacional. Por ejemplo, una semilla de un naranjo con la tierra, agua, minerales terrestres, luz, calor y sol, y la potencia, lo que una cosa puede llegar a ser a través de esa interacción comunicacional de las cosas interactivas entre sí. Esa semilla puede llegar a ser un naranjo, aunque aún no lo sea o no lo vaya a ser si la semilla se pudre. La comunicabilidad interactiva invade todos los campos filosóficos, siendo la verdadera metafísica, y lo divino queda así relegado al no ser. Otra vez siendo así Dios filosófico un concepto muerto, los teístas y apologistas promulgan su suicidio metafísico, ya que es la nada misma envuelta de divinidad. Por eso de Dios no se puede decir que sea o que es, porque lo que se comunica es que no es y no se es de forma categórica diciendo lo que no es en sí, para si sea la nada como un todo, fondo de semántica rimbombante y vacía de significado. Dios es un concepto vacío, ambiguo y sin significado comunicacional que la gente cree que es alguien siendo la nada comunicada. Es muy risible el homo sapiens comunicando la nada como si fuera la cosa más importante de sus insignificantes vidas.
A mí como lingüista aplicado me da vergüenza pertenecer a la única especie que comunica la nada como una certeza ontológica y metafísica, siendo la comunicabilidad interactiva entre seres y entes la verdad absoluta. Sea así, la única vida es esta. La gente comunica que está viva mientras haya interactiva en movimiento, y otros animales comunican vida a través sonidos, químicos, chasquido, ondas sonoras, colores, gestos, ultrasonidos, pero la comunicabilidad del universo no tiene un agente consciente personal ni un ente y se comunica a través de la interacción de la energía en cambios hacia la materia que se interrelaciona con el principio de causa-efecto intercomunicados. Toda causa tiene interacción con su efecto. La causa no puede estar encendida de su efecto, sea es un flujo acumulativo dinámico de procesos estocásticos de causas y efectos naturales. Finalmente hace falta conducta sistémica evolutivo degradativo conservativo energético cuántico material y se tiene el universo es infinito. Y eso se ve en la realidad, así que Dios no existe sino solo el universo en cambios estocásticos en flujos procesales. El mundo o universo pasa de lo que era a lo que es en un dinamismo intercomunicativo, en una interacción conductual. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Primera ley de termodinámica. La comunicación interactiva es así la esencia principal de la realidad de todo lo que existe. Creen que el nihilismo es suicidarte por no creer en ninguna espiritualidad o trascendencia. Yo como nihilista catastrofista me apoyo en la muerte, pero no para matarme o suicidarme, sino para ver la muerte como un proceso natural más y descentralizar la trascendencia de la vida como lo que es un mito del lenguaje, porque creen los teístas que hay una vida después de la muerte. Es a través de la comunicación que se comunica en escritos o de forma oral de las palabras. Pero la comunicación interactiva sigue siendo lo primordial. Lo que se trasciende es la comunicabilidad de los recuerdos a través de transmisión oral, dictada o escrita. Sigue siendo la comunicación interactiva el primer paso que se da para trascender a las personas. Aparece este versículo en la Biblia: este Jesús lloró. Juan 11:35 de la mañana, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Hacen toda una teología nada más con esas dos palabras, con ese versículo. No, es que Jesús realmente no lloró. Es que Jesús no puede llorar porque eso es algo de lo más algo humano. No, es que como Dios no podía llorar porque Dios está lejos, es trascendente en sí. Empiezan a hacer todas unas ilucubraciones teológicas. La teología es una mierda. En términos más simples, es una mierda. La salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloría. Así dice Efesios en capítulo, si no me equivoco, es por el 2. El católico, no, es que eso no es lo que decía ahí, porque es porque nosotros tenemos que hacer obra además de la gracia. Pero es que solo estás o decía otra cosa. Carlos Veloz, cuando ve que alguien dice, cita el famoso capítulo 1:37 de la madrugada, Salmos, de ser bienaventurado para estrellar a los niños contra la roca. Es que no podemos. Es que nosotros no vamos a estrellar los niños contra las rocas porque ese contexto, eso está en su contexto de que eran los niños de Babilonia. Entonces pregúntale si quieren ser bienaventurados o no con eso. Yo soy el que hago el bien y creo la adversidad, sea así el mal, yo soy Yahvé el que hago todo esto. Explícitamente dicho ahí, no es que ahí no dice que Dios creó el mal, Dios le otorgó libre albedrío al hombre para que, y así la lingüística aplicada jodida por el pensamiento mágico retorcido, semiótica, definiciones y de todo lo que tiene que ver con el lenguaje. La teología es lenguaje de pensamiento maniqueísta mágico a partir de las palabras de literatura escrita humana. El lenguaje está jodido por el pensamiento mágico de la humanidad, eso es innegable. Al yo ser lingüista aplicado me siento que todos mis estudios los desmerecen y tiran por la borda por el pensamiento mágico de las personas. Aquí la pregunta es: ¿y qué pasó con el sentido común? ¿Es que acaso es creíble un charlatán? Hemos vuelto a las épocas donde los elixires y las oraciones sanaban milagrosamente a las personas o las hacían crecer. Si no hay pruebas fehacientes, no hay estudios que demuestren lo que se afirma, entonces ¿por qué meterse a dar opinión como si tuviera sustento científico? Aquí nadie nace sabio, vamos aprendiendo en el camino de la vida a través de la comunicabilidad interactiva con las cosas. Si abrimos las orejas a una afirmación, como mínimo debemos buscar los estudios comunicativos que avalan tal cosa o digan tal cosa, y verificarlo con distintas fuentes comunicadas y revisadas por análisis metodológico de la comunicación acertada y revisada por pares. Signo de cierre de exclamación. Y además la filosofía necesita de la comunicación para ser comunicada, no al revés. Sin un estadio comunicativo, sea hablado, orales, auditoriales, videos o escritas, las filosofías se disolverían por no ser comunicadas. Sin un medio de comunicación o de comunicabilidad, ¿qué filosofía vas a hacer? Es obvio que ninguna. Pero de eso no se sigue que, por ejemplo, una filosofía que nunca haya sido comunicada deje de serlo por el solo hecho de no haber sido comunicada. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Si no tienes comunicación alguna, ¿cómo vas a hacer filosofía? Pues qué sé yo. En un cuarto solo y ocultando tus escritos e ideas te cortan la comunicabilidad en todos los sentidos. ¿Qué filosofía sacas? No puedes porque es una forma de comunicación. No sé. El cogito cartesiano. Un espacio blanco sin pensamientos porque es otra manera de comunicación. ¿Y tú qué sacas de filosofía? Sin comunicación no hay pensamiento posible. Pero no necesariamente pensamos comunicativamente. Hay testimonios de personas que han estado en coma sin comunicación y aún así han pensado. Otro error es comunicación. De todas formas, asumo que estamos hablando de una comunicación entre más de una persona. No, hablamos de todo y entre las cosas. No sé si cuentas el inner speech como comunicación. O por ejemplo, si se escribe un texto filosófico en un idioma extinto, el texto deja de ser filosófico por el solo hecho de no poder descifrarlo y por tanto comunicarlo.
También el diálogo interno es un modo de comunicación. Y eso también es comunicación. Reflexión sin comunicación o comunicabilidad entre cosas o entes o seres no hay filosofía. Y lo dicho, sin comunicación no hay filosofía, ni lenguaje, ni pensamientos, ni teología, ni Dios, ni nada. El lenguaje forma parte de la comunicabilidad, sigue siendo la comunicabilidad el principio de todo. La comunicación existe, te guste o no, la comunicación va más allá del lenguaje humano o antropocéntrico. Lo que pasa es que no se hizo nunca una filosofía de la comunicación o comunicabilidad que fuera sistemático. Comunicabilismo ontológico se llama. ¿Qué antropocentrismo comunicacional tienen aquí? Si quitas la comunicación interactiva entre partículas cuánticas, adiós universo. Porque las partículas estarían dispersas y seria y no habría homogenización de los entes, esencias o sustancias. Sería un universo distinto y mejor porque no existiríamos. Si la comunicabilidad no existe, estáis jodidos en todas las áreas e incluso los que creen que Dios comunica sin ser vaso comunicante. Están jodidos porque Dios no se comunicó en ninguna etnia, ni cristianismo, ni el Cristo tomista se pudo comunicar para dar un mensaje. Los teístas se joden. Se llama comunicación interactiva, que es todo tipo de comunicabilidad y sus relaciones. Cualquier cosa que es interactiva con otra cosa es comunicación, sea todo se comunica con todo. Las interacciones son comunicación asterisco, pero como ente cualitativo no condicionante. Ponle Dios a todo y se acabó. Cualquier cosa que interactúa o se comunica la pones Dios y tienes el Dios filosófico como ente cualitativo condicionante. No mames, es infinito como Dios, la comunicabilidad es infinita. No gusta al teísmo clásico, la comunicabilidad no tiene restricción condicional porque lo abarca todo, es omniabarcante. Y por eso en la metafísica no se toca la comunicabilidad interactiva porque Diosito necesita sitio en algún sitio, pero la comunicabilidad abarca a Dios mismo, así que se jode la metafísica también divina, ya que a ser comunicada e interactiva, Dios no es un vaso comunicativo ni comunicador. Es omniabarcante, por eso es imposible de abarcar la comunicabilidad interactiva. Por eso en la filosofía y la metafísica casi no se toca la comunicabilidad interactiva por miedo de perder a su Dios filosófico. Del teísmo clásico, neoclásico o clasista, New Age de mierda basurera quieren hacer metafísica y filosofía con la nada que es el Dios filosófico. Lo que no te gusta o te interesa es la omniabarcancia de la comunicabilidad. El Dios del teísmo clásico es un ser metafísico personal, ha de ser comunicador, comunicativo e interactuante, así está propuesto, además interventor en el ser humano, cosa que no se comunica, ni es comunicador, ni comunicante, ni interventor, no tengo más que debatir. El Dios filosófico se pone como esencia comunicadora de lo que se es, pero no comunica nada, solo el no ser de todo lo que se es en la realidad. Sea el no ser de la realidad. Porque supuestamente Dios filosófico se hizo carne en un judío mesiánico apocalíptico con trastornos esquizofrenia por la época, o se supone eso desde el teísmo clásico por las revelaciones escritas por personas que no tenían ninguna revelación divina porque eran cosas que ya pasaron y lo ponían como revelación divina de cualquier Dios con el pene más grande. El Dios bíblico interactúa en la historia, y al unirlo al telos griego del motor inmóvil aristotélico no puede interactuar en la historia. Comunicabilidad interactiva significa movimientos infinitos en interacción de eventos de la realidad donde cabe un motor inmóvil aristotélico hay. Donde cabe la quietud universal. Las sustancias o esencias de lo que hechas las cosas y nosotros ya estaban ahí en otras formas de interacción diversa. La comunicabilidad sigue ahí. Los dioses tendrían que interactuar todos de una o de otra forma. El deísta interactúa como sostén universal sin fijarse en si hay animales o no. El panteísmo es tijeras igual a la deidad, determinismo absoluto. Dios es el universo e interactúa en un determinismo absoluto, ajuste fino. Todos teísmos o deísmos o multideísmos, si existieran, necesitan interactibilidad o comunicabilidad interactiva con el universo y con la vida. Todos los dioses son descritos como no interactibles con nada. Lo único contingente necesario es la comunicabilidad interactiva. La perfección es lo comunicable. La finalidad es la interactibilidad entre seres, entes, sustancias o esencias. Lo eficiente es comunicarse e interactuar con todo lo comunicable e interactuable.